Bueno, gracias. Son las 7:47 Le agradezco mucho a la doctora Irma Quintanilla que nos haga favor de tomarnos la llamada para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Ella es especialista en medicina familiar y bueno, hablar con ella del tema del regreso a la nueva normalidad, del regreso a clases, por ejemplo, de regreso a las nuevas economías, a las actividades productivas que pues después de más de año y medio de la pandemia del COVID-19 debimos haber aprendido algo, nos debimos haber quedado con alguna situación que obviamente tenemos que mantener y conservar y continuar ya el resto de nuestras vidas, pienso yo, salvo su mejor opinión, pero le preguntamos mejor a quienes saben de estos temas, como es la doctora Irma Quintanilla, experta además en estos temas, en esta materia, y que pues nos pueda platicar un poquito de lo que nos espera y de lo que en su momento debimos haber aprendido y apuntado particularmente para tener una vida mejor frente al COVID-19. Mi querida doctora Irma Quintanilla, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, estimado licenciado Aurelio Peña. Pues aquí a la orden. Como siempre. Efectivamente. Muchas gracias, doctor. Con la reactivación de actividades. Sí. Ya era inminente que en algún momento se tenía que regresar. Sin embargo, pues todavía existe el miedo porque no han sido daños menores, y digo no han sido porque siguen casos. Tan solo ayer en Querétaro tuvimos 52 casos nuevos y 16 fallecimientos. Sí. Entonces, la gente que está perdiendo familiares, que tiene familiares hospitalizados, pues todavía no quisieran regresar a aquellas familias que perdieron a muchos miembros de su familia. Pues definitivamente esto va más allá del miedo y se teme que siga esto, que vuelva a haber otra ola, que vuelva a haber crecimiento. Pero la vida debe continuar y tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad que ha consistido, como usted muy bien decía, en aprender las nuevas formas de convivencia con la posibilidad de que podemos tener transmisión de este coronavirus. Esto, pues claro que tiene grandes implicaciones, puesto que deberán realizarse cambios permanentes, licenciado, en el comportamiento de la sociedad en general que permita el mantenimiento ya de un bajo nivel de contagio en los próximos años, porque esto no se va a ir, licenciado. Sí, claro. Y sí, como usted muy bien decía, ¿qué cambios debimos haber aprendido? Pues uno de ellos fue el seguir trabajando en home office, o sea, a la distancia, que pienso yo que en algunas empresas, si no es que en muchas, se va a continuar porque demostró que hay ventajas. Se demostró una mejora en la productividad, evita horas pérdidas de transporte, ahorro en gastos de transporte, pago de servicios por parte de las empresas, de las familias. Hubo también el aprendizaje de que las familias estaban más juntas con una mayor convivencia. Otra cosa que aprendimos es el rediseño del transporte. Esto ojalá y persista, que la gente tenga esta educación de la sana distancia en los transportes, que es un lugar muy reducido en las oficinas. Que tengamos esta conciencia sanitaria de los nuevos hábitos que adquirimos, que llegaron para quedarse en todos los centros de convivencia familiar, escolar, laboral, social, y debe permanecer. Ojalá y de verdad esta toma de temperatura se siga viendo, porque ya como que se abrió y como que no pasó ya nada y como que ya estamos libres, como que para alguna gente con mucho miedo, como le decía, pero para otras como que, ya dijeron que ya todos a trabajar y se van a olvidar de estas medidas y podemos tener el riesgo. Vigilar constantes síntomas de sospecha sin caer en una paranoia, por supuesto. Colocar puntos de sanitización accesibles en los centros que comenté, protocolos de acceso, sobre todo en estos eventos masivos, licenciado, pues que se vea que soliciten los esquemas de vacunación en quienes ya deben tenerla, que se siga el uso de cubrebocas, la sana distancia, comida escalonada sin convivencia, que haya una ventilación suficiente,
y por supuesto atender la salud mental. Es muy importante tener una vinculación estrecha entre pues, los sectores público, privado y social, a fin de delimitar acciones corresponsables para prevenir otros repuntes de contagios y mortalidad, que aunque haya ido ya a la baja, pues sigue siendo dolorosa, como les decía, para las familias. Dichas acciones deben ir encaminadas, como se dice, en privilegiar la vida y la salud de todos, basado en ese derecho a la salud que todos tenemos, de acuerdo al artículo constitucional, y que fue publicado en mayo de 2020 en el Diario Oficial. Entonces, yo creo que no nada más las actividades económicas deben verse, sino todas las actividades, como usted muy bien dijo, sociales, debemos seguir alertas, conscientes en que esto no ha parado. No ha terminado y que no va a terminar así en 2 días, en un mes, en 2... No sabemos ni siquiera eso, doctora, pero le debo preguntar porque en el regreso a clases, pues obviamente mucha gente se emociona y mucha gente dice, ¡ay, qué bueno, ya vamos a regresar a la normalidad como estábamos antes de la pandemia del COVID-19! Y me parece que lo que usted bien señalaba y bien apuntaba es importante, pues no olvidar, incluso hasta reforzar, ¿no? Reforzar estas disposiciones como la sanitización, los filtros en las escuelas, el uso de cubrebocas, en fin, respetar las medidas sanitarias. Pero ¿qué pasa? Vamos al centro comercial, está atiborrado de gente. Luego vamos al restaurante, bueno, los aforos al 100%, muchos de ellos, y obviamente pues no falta quien se quiere pasar de listo para que pareciera que este tipo de situaciones le sirva para recuperar todas las pérdidas que durante casi año y medio pudo mantener, por lo menos en algunos negocios. Pero el regreso a clases y más en los niños, en educación básica, doctora, ¿usted cree que pueda haber algún riesgo, alguna situación o algo que deberíamos tomar en cuenta antes de que ya abramos la puerta de las escuelas? Yo creo que ya las escuelas van a ser abiertas, las públicas, y debe de verdad tenerse mucha conciencia, licenciado. Fíjese que debemos tener en cuenta que no toda la población está vacunada. Sí. Solamente al día de ayer iba el 52%, igual que equivale al 48.874.683. La meta que se tiene es del 70%, sin contar los niños, y siguen sin tenerse en cuenta cuando ya en otros países, por ejemplo, alguien parecido a nosotros como Chile, ya lo está haciendo. Entonces, también tenemos duda. Bueno, la protección se está perdiendo, va a requerirse de una tercera vacuna. Tenemos otro dato, la sindemia. ¿Qué es esto? Que podemos coincidir ahorita por los tiempos en influenza y COVID. Entonces, aún no se tiene un tratamiento. Mientras se tengan estos riesgos, licenciado, no debemos bajar la guardia, debemos estar alertas, debe haber esa conciencia que siempre hemos dicho, corresponsabilidad, porque no todo lo puede hacer el sector salud ni las autoridades municipales, estatales. Tiene que haber esa corresponsabilidad de nosotros como población para podernos proteger, para cuidar a nuestros niños, para exigir en la medida de lo posible que los niños sean vacunados y contemplados. Y fíjese bien, hay mucho alarde. Los niños, es muy poco el contagio, pero yo quisiera que esa persona que dice que los niños están contagiándose, que tuviera un hijo que lo pareciera y se muriera. A ver si no lo vemos desde otra perspectiva. Yo creo que tenemos que incluir en estos esquemas de vacunación que de ponderar la efectividad de las vacunas y que hacer campañas todavía de concientización, porque todavía hay gente antivacuna. Claro. Todavía hay gente que no ha querido vacunarse, y es cierto. Entonces, todavía nos falta mucho madurar como sociedad, como civil, y asumir la corresponsabilidad en el cuidado de nuestra salud, seguir educando a nuestros niños en ese lavado de manos, el que no haya eso, volver a besar, abrazar, decir, ya nos vamos a volver a abrazar, claro, a saludar, como que no hubiera pasado nada. Por supuesto que siento yo que nos falta un poco más de conciencia
y darle lugar a este tipo de pandemia que estamos teniendo, porque todavía no pasa como quisiéramos todos que sucediera, pero falta conciencia, licenciado. Oye. Y la salud mental, atender la salud mental, porque a mí me decía una paciente que su niña se puso a llorar cuando supo que estaba positivo. Sí, los niños no están teniendo casos graves, pero los niños han vivido y han tenido noticias, y en la psique de los niños también está presente este coronavirus, este bicho. Sí. Y cuando el papá se contagió, porque ya está trabajando, y el niño de 6 años le dijeron, está positivo el niño, y soltó en llanto. Claro. Se angustió. Imagínense nada más en esta mente infantil qué repercusiones puede tener. Tenemos que atender esta salud mental en la población en general, pero con un foco importante en los niños que están yendo a la escuela, en decirles sin espantarles del cuidado, es este aprendizaje que lo sigamos transmitiendo y viviendo. Oiga, doctora, perdóneme entonces las cosas, porque así van estos temas. Influenza, COVID-19 en esta temporada de invierno, digamos que se aproxima ya por lo menos en este momento. Y entonces tendríamos que vacunar a los niños de influenza y de COVID-19. Y los niños no tienen todavía la vacuna de COVID-19, doctora. ¿Cómo le hacemos para evitar riesgos desde el punto de vista de la salud pública? La doctora Martina Pérez Rendón, la secretaria de Salud, justamente refería que obviamente hace un llamado a la prudencia, a la responsabilidad de los ciudadanos, pero muchas veces nosotros, y perdón, usted es médico familiar, especialista, doctora, y le tengo un gran cariño, respeto y admiración, pero a veces somos muy imprudentes, doctora, en la misma familia para atender ese tipo de situaciones. Sí, así es, licenciado. Esperemos que el niño tiene gripita y no pasa nada, lo llevamos. Vemos que ya vienen las campañas y no los llevamos. Ojalá y tengamos el abasto suficiente, porque también hemos tenido rezago en otro tipo de vacunación. Y yo creo que la Secretaría de Salud debe exigir que tengamos las vacunas a tiempo, tanto de influenza, y de hacer que tengamos la vacuna de COVID para niños y para todos. Porque estoy segura que se debe incrementar en el esquema de vacunación el de la influenza. Todavía no está contemplado, pero va a llegar el tiempo, como lo es el de la influenza, que se esté aplicando a la población. Entonces, sí tenemos que ver como padres el cuidado de nuestros hijos, los buenos hábitos, la nutrición adecuada, que su aparato inmune, que disfruten los niños, que vivan su infancia, que socialicen, pero con esta nueva normalidad que incluimos ya que estarlo aprendiendo en todo este tiempo que ha pasado y seguirla transmitiendo. Como usted muy bien dice, hay los centros comerciales que están atiborrados, hay festejos, los estadios, y están llevando a niños. Entonces yo creo que sí hay que retomarla, pero todavía debemos ser prudentes. Tenemos que proteger a nuestros niños, tenemos que protegernos todos, porque aunque estés vacunado, veo gente que está sin cubrebocas. A los centros comerciales no llevar a los niños, ir a las compras, hacer lo que sea, tener el esparcimiento al aire libre para que disfruten, para que sus endorfinas se incrementen, para que tengan buenas defensas, que hagan deporte, que canten, que bailen. O sea, brindarles una convivencia sana, un entorno familiar de respeto, de armonía, de cuidado, donde no haya violencia. Todo esto nos corresponde a nosotros como población, como padres. Claro, es la doctora Irma Quintanilla, es nuestra doctora de cabecera, y bueno, pues con recomendaciones y situaciones que debemos tomar en cuenta. ¿Y qué decir de la alimentación, doctora? Que otro día, si no tiene usted inconveniente, le quiero también que platiquemos del tema de la alimentación ante el COVID, ante la influenza, ante la temporada de Navidad que se avecina, y el deporte o las actividades físicas. Hoy es Día Mundial de la Trombosis, que debemos también considerar y tomar en cuenta, porque es una enfermedad silenciosa de la que a veces no le hacemos caso, y que nos pudiera dar algunas consideraciones, doctora. ¿Cómo ve? Claro que sí, yo siempre estoy a la orden, licenciado, con mucho gusto y agradecida por el espacio para brindar esta
orientación desde nuestra perspectiva y con la intención de despertar la conciencia. Ojalá y todos trabajemos en mejorar y las decisiones que tengamos en nuestro diario vivir sean basadas en esa inteligencia emocional y asertividad que no nacimos con ella, pero que la podemos aprender y que podemos enseñar a los niños a tener esta defensa emocional para que puedan ellos ir creciendo y autoprotegiéndose. Me gusta eso, defensa emocional. Doctora Irma Quintanilla, le mando mi cariño como siempre, mis respetos, gracias y saludos, y estaremos al pendiente para que podamos hablar de otros temas que también son importantes para todos nosotros. Muchas gracias otra vez, doctora. Muchísimas gracias a usted, licenciado, y a la orden siempre. Saludos a todos y radioescuchas. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, 8:03. Es la doctora Irma Quintanilla, es apasionada además de la ciencia médica, que obviamente nos invita a que tengamos conciencia, a que tengamos una defensa emocional ante el tema del COVID-19. Los niños, imagínense en la familia, lo que debemos hacer todos los días para rediseñar este tipo de actividades. ¿Qué decir del transporte público, al que también señalaba la doctora Quintanilla? Y luego también en estos espacios, ¿no?, de conciencia, hacer también conciencia sanitaria permanente. Creo y valdría la pena, ¿no?, una campaña permanente de sensibilización, de atender, de decir, no bajar la guardia, no confiarnos ante lo que pueden ser justamente estas dos amenazas que tenemos de manera latente en esta temporada, como la influenza y el COVID, no solamente en los niños, sino en la sociedad en su conjunto, en la sociedad general en su conjunto. Bueno, pues ya vamos a la pausa, como siempre, muy amable, gracias. ¿Cómo hacerla? Me dice don Jorge Ayala, para hacer conciencia sin levantar la voz, y aprovecha también para comentarme que hay un socavón en la calle Porvenir y calle Asturias en la colonia España. Ojalá que puedan hacer el comentario y ojalá que lo puedan atender nuestros amigos de la Comisión Estatal del Agua. Muy amable, gracias también a Mundo, por cierto, de la Comisión Estatal del Agua, que ya me hablaron, ya me refirieron que ya están atendiendo la fuga de Avenida de la Luz. Me confirma, me dice, te confirmo que ya se controló esta fuga, solamente está en espera de que termine el desfogue del agua en el tubo para ya hacer la reparación completa y definitiva en esta zona de Avenida de la Luz, que ya le comentábamos también a través de este espacio informativo. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05, y regreso para platicar que hay otro tema importante también con doña Rocío Alvarado, presidenta de FECOPSE, que además está cumpliendo 24 años en esta organización y asociación de comerciantes en Querétaro. Pues cómo regresar a la nueva normalidad en los tianguis y mercados aquí en Querétaro. 8:05, pausa, su opinión siempre la más importante, volvemos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera. En el Marqués promovemos la adopción y tenencia responsable de mascotas. Adopta y dale una segunda oportunidad a tu nuevo mejor amigo. Acude al Centro de Atención Animal del Marqués en Carretera Estatal 500, kilómetro 9, en La Griega, o llama al 442-238-8400, extensión 2111. Tú puedes cambiar al mundo. Di no al maltrato animal. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público. Queda prohibido su uso con fines partidistas y de promoción personal. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7.